porque después ahí estoy grabando, voy a compartir pantalla y también vamos a tener, por supuesto, un momento de oración. Déjenme, por favor, aquí. Yo soy un poco lento, lo reconozco, pero siempre la idea es poder, aquí está, compartir y esto es lo que les quiero mostrar. Recuerden que yo los veo en pantalla a todos ustedes, así que no se preocupen. Yo entiendo que algunos quizás vienen hasta de su trabajo, o están tomando oncecita. No se preocupe si están ahí con la tacita o algo por el estilo. Esas cosas a mí no me ofenden para nada. Ya, ¿les parece si comenzamos? Y vamos a hacer igual una pausa de unos minutitos para poder tomar agüita. Ya, miren, lo primero que vamos a hacer es orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por nuevamente una oportunidad de estudiar seriamente la Escritura, pero ante todo asumir un desafío complejo, difícil, que es hablar de Dios en tiempos cuando nadie quiere creer. Y no es que no se quiera creer, muchas veces hay barreras, hay obstáculos, hay inseguridades, incluso nuestras, Señor, que nos impiden que las personas hoy día puedan adquirir el conocimiento adecuado, ese conocimiento que me permite crecer entre lo que creo y también entre lo que vivimos el día a día. Señor, que esto no se transforme solamente en un curso más, sino que sea una oportunidad para todos los presentes que estamos aquí de poder tener las herramientas para poder capacitar, para poder compartir y sobre todo, Señor, para poder entregar las bases a una sociedad que hoy día también te rechaza, si eso no lo vamos a negar. Lo vivimos quizás en nuestros hogares, con nuestras familias, pero a veces también lo vivimos de manera personal, crisis que no podemos conversar con ninguna persona. Pero entiendo, Dios, que esta a veces es la oportunidad que nos das para poder compartir. Ayúdanos, Dios, que tu sabiduría nos inspire y sobre todo nos permita comprender de que tú sigues siendo Dios y que tú eres el soberano en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos y queridas, disculpen ahí mi voz, pero ustedes ya saben que cuando hace frío, o empiezan los fríos desde acá de Chile y todo lo que es Latinoamérica, tenemos un tremendo desafío hoy día. Vamos hoy día a plantear un problema que se nos va a generar y que yo creo que más de alguno de ustedes ha tenido que enfrentar en su calidad de, no solo de quizás jefe de hogar, jefa de hogar, o ministerialmente hablando como líder, en un liderazgo, el problema que se nos genera cuando hablamos de ciencia y religión. Y voy a hablar en términos muy genéricos al principio. Entendamos que cuando hablamos de religión nos vamos a enfocar desde una perspectiva, yo lo hago de siempre desde una perspectiva pentecostal, pero por supuesto muchos de estos términos aplican también a los movimientos protestantes, a hermanos que son de línea bautista, anglicana, etcétera. Porque hay un desafío ahí que no podemos evadir. ¿Por qué hoy día las nuevas generaciones no creen? Y quizás más de alguno de ustedes tiene algún hijo, familiar, amigo, cercano, alguien que es parte de su familia, que dice no creer, que partió quizás incluso en la congregación, desde niño, adolescente, participando en los ministerios juveniles, en las señoritas, en el caso de las iglesias pentecostales, pero después muchos de ellos fueron a la educación superior y no volvieron nunca más a la iglesia. Algo pasó, algo los llevó a un conflicto de fe y que les hizo en algún momento abandonar la fe. En esto, siempre insisto, hay matices, porque no todas las realidades teológicas y todos los desafíos teológicos, ahí tengo también el chat abierto por si después ustedes quieren hacer preguntas, no todos enfrentan las mismas dificultades. Entonces, pero sí hay un tema que es muchas veces muy común cuando se accede a la educación superior. Yo les comento, yo soy profesor universitario, ¿no? Para mí esto no es ninguna novedad, pero sí puede ser una novedad para ustedes algunos términos que vamos a plantear acá. ¿Y por qué se los comento? Porque cuando planteamos el problema de ciencia y religión, para nosotros muchas veces es un problema, pero cuando se estudia seriamente el tema, cuando nosotros colocamos las piezas del Lego donde deben ir, no es un problema, sino que es en realidad una forma de entender también la creación de Dios y entender cómo Dios nos ha dado la capacidad de entender esa creación, con sus limitantes y por supuesto sus puntos que se los voy a mencionar hoy día. Y también nos pone un desafío
en cómo nosotros vemos la fe desde nuestra perspectiva quizás devocional, pastoral. Porque aquí a veces uno dice, bueno, ¿cómo se entiende entonces el tema de los milagros y la ciencia? Esa pregunta yo creo que más de alguno de ustedes la ha enfrentado. ¿Puedo hablar de ver en los milagros el espacio de lo científico o viceversa? ¿Los milagros tienen alguna cabida en la ciencia? Sí, no, ¿por qué? Y por otro lado, la ciencia tiene un espacio donde se pueda encontrar con la fe, con lo que creemos. Entonces, aquí tenemos que entender que este desafío no es simple de abordar, sino que es un desafío que va a requerir más de una lectura. Se los comento desde ya, no basta solo con pensar que en este bloque vamos a resolver todo, no es imposible, no se puede. No por una cuestión del tiempo, sino también porque hay que madurar algunos conceptos. Pero yo acá lo que quiero es invitarlos a que se atrevan a tomar las herramientas, se atrevan a plantear estos desafíos en su comunidad, con su equipo pastoral, con las personas con las cuales ustedes trabajan, para que puedan entregar a las personas que creen y a las personas con las cuales ustedes están trabajando día a día en lo ministerial, buscar quizás un punto de equilibrio. Yo creo, por supuesto, que hay punto de equilibrio, a pesar de que no comencé directamente con la fe, pero sí puedo entender que lo que marca antes a un individuo o una persona es principalmente, y que tal como ahí señaló en su momento Abraham, es tener conceptos erróneos de fe. A veces son más prejuicios que conceptos, porque los conceptos teológicos existen desde mucho antes. Ciencia y fe no es un conflicto. Razón y fe tampoco es un conflicto cuando se entiende qué lugar tiene cada uno de estos elementos y cómo Dios finalmente es el autor de la razón y Dios también es el autor de la fe. Entonces, la fe no es una creencia mágica, como les dije, es una creencia en un hecho concreto y que ocurre en la historia. Y eso un poco lo aborda este autor que se llama Lee Strobel en su libro El caso de la fe. Si ustedes lo quieren adquirir, es muy buena copia. Lee Strobel, se los puedo dejar ahí en el chat para que después lo puedan adquirir el libro, porque Lee Strobel, ahí está. Tiene varios libros, el caso de Cristo, el caso de la fe, el caso de los milagros, tiene varios libros como con esa temática. Entonces, ahí está una película donde él aparece. Entonces, ¿cómo vamos a abordar hoy día la apologética contemporánea? Pues digo contemporánea porque estamos hablando de los tiempos actuales. Entonces, ahí ustedes, bueno, tienen mis datos de contacto si me quieren preguntar alguna cosita más, ningún problema. Entonces, ¿quién nos plantea esta realidad teológica? Y cómo nosotros tenemos que abordar estos conflictos que muchas veces nos presenta la ciencia y la fe. Primero, ya hemos dicho, y en nuestra primera sesión definimos lo que es la apologética. Ya lo mencionábamos, dijimos qué lugar tiene, vimos los textos teológicos, la importancia que tiene para Pedro, no solamente el argumentar por argumentar, sino que argumentar con ética y con valores. Y eso nos habla un poco del concepto integral que tiene el apóstol con su cosmovisión judía por detrás. Por supuesto que él después madura una visión que integra al mundo gentil y responde de una manera bien interesante. Pero el apóstol Pablo también nos da luces de cómo nosotros tenemos que mirar estos textos y ahí nos estuvo apoyando el día de ayer el pastor Eduardo Rojas, nos estuvo apoyando un poco con la explicación del contexto de Corintios, ¿ya? Hoy día nos toca ver los argumentos, la ciencia y los tiempos en que vivimos. En nuestra segunda parte, el día de hoy. ¿Cómo vamos a abordar esta realidad? Y aquí vamos a ir avanzando en algunas cosas para que ustedes vayan pensando un poquitito qué vamos a ver. Vamos a hablar un poquitito del argumento cosmológico, el argumento de Calam, ya que es como uno de los clásicos dentro de lo que se establece en la apologética para plantear la necesidad, o mejor dicho, plantear la idea de un Dios que está dentro de la realidad, ¿ya? O sea, estableciendo esta idea de principio y la causa, que después, por supuesto, Tomás de Aquino y lo va a reforzar con las famosas vías, ¿ya? Y también cómo se plantea este problema que también se nos genera del ajuste fino del universo. Ahí vamos a ahondar un poquitito en algunos de esos argumentos. Y este tema, yo no soy experto en temas de ADN, pero sí hay algo que no podemos obviar ahí, que la biología también nos entrega herramientas. O sea, tenemos que decir que
de dónde viene el ADN, qué podemos decir respecto a eso. Bueno, algo vamos a abordar, no pretendo por supuesto extenderme en eso, pero sí me interesa la pregunta que está abajo. ¿Ciencia versus religión en realidad es un conflicto o es más que nada un malentendido? Porque a veces nosotros tenemos prejuicios hacia la ciencia y desde la ciencia, por supuesto, que hay prejuicios hacia la fe. Entonces, muchos de estos prejuicios a veces se transforman en el caballo de Troya o en el argumento desde perspectivas o miradas ateas, gnósticas, para tener una respuesta hacia la fe y viceversa. Entonces nosotros tenemos que ir un poco más arriba, hay que subir un poco la escala del debate, porque vamos a hablar de un debate, por supuesto que no está superado, ni crean que no está terminado. Y también esto nos va a llevar inevitablemente a hablar sobre un poco acerca de los milagros, ¿ya? Yo como pentecostal creo que los milagros son algo real, vigente y trascendente. Creo que están presentes y creo que Dios interviene desde la naturaleza misma de la creación hasta el individuo para poder manifestar a veces una acción sobrenatural. La pregunta que queda siempre presente es por qué en algunas ocasiones sí existen los milagros y en otras no. Y esa pregunta, créanme que tiene para más de un curso, pero algo vamos a tratar de responder esa pregunta porque no es algo tan sencillo de abordar. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, cuando nosotros analizamos el argumento cosmológico y la perspectiva del argumento de Calam, ¿ya? Que después, por supuesto, Tomás de Aquino lo va a desarrollar aún más, está esta idea de que todo el universo tuvo un comienzo. Para que ustedes sepan, el autor de la teoría del Big Bang, ¿ya? La teoría que hoy día hay distintas teorías del Big Bang, pero la tradicional fue Lemaitre, que fue un físico y sacerdote católico, para que ustedes lo sepan. El concepto de Big Bang, que nosotros, algunos dicen que no fue así, que hay que tratar de buscar respuestas en el Génesis, ya, pero sacamos un poquitito de ese debate. Yo les planteo solamente que quien planteó la idea de que el universo tuvo un origen, que hoy día está por supuesto en investigación, esto nunca está terminado, fue un sacerdote católico que además era físico. Entonces, aquí, ¿qué quiero derribar con esto? Se piensa muchas veces que en el mundo científico no hay personas que crean, y no es así. No es así. O sea, eso es un prejuicio, porque personas que crean y que han hecho aportes importantes a la fe o desde una mirada de fe, lo hay. Lo hay. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mirar eso? Ahí tenemos que ser cautos y en ese sentido les voy a explicar después un poco por qué no podemos tomar algo solamente porque un científico o un teólogo solamente lo dijo. Hay que tener mucho cuidado muchas veces con afirmaciones que a veces ni siquiera ellos mismos han hecho. ¿Ya? Porque una teoría no es garante de una ley. Una teoría es una propuesta que tiene que ser investigada y comprobada. Por lo tanto, una teoría no garantiza que las cosas se hayan hecho como esa teoría dice. Y ahí habla un concepto de lo que se conoce como modelos, ¿ya? Entonces, el argumento cosmológico, y lo más probable es que quizás Lemaitre se haya inspirado un poco en esta idea, de que tuvo un inicio y tiene sentido en qué mundo esto. En que si nosotros nos damos cuenta, el universo, el universo como tal, mirando sus leyes, las leyes atómicas débiles, fuertes, la ley de gravedad, etcétera, las leyes de magnetismo, nos dan a entender de que hay un comienzo de algo. Ahora, si nosotros no nos vamos al campo de la física cuántica, donde me estoy metiendo en este momento, y vamos al concepto más elemental de lo que es la fe, ya desde la antigua Grecia existía la idea de que el universo tiene, o la creación en este caso, tuvo un comienzo. Entonces, por lo tanto, tiene que haber alguien que haya hecho eso fuera del universo. ¿Ya? Entonces, este argumento, ¿qué nos permite a nosotros hacer siempre? Es por eso que se conoce como el argumento Calam. Nos permite plantear de que no es a priori descartable la idea de un creador. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. No me quiero referir todavía al Dios cristiano, porque el Dios cristiano tiene el concepto que se llama ex nihilo, o sea, que se crea las cosas de la nada. ¿Ya?
Si ustedes lo han visto en internet. Pero el concepto de decir, oye, el universo se hizo a sí mismo, hay que tener harta fe para creer eso. En serio se lo digo, hay que tener mucha fe. O sea, a veces se cree, es más fácil creer un modelo, una teoría, porque sí, sin antes realmente plantearse las preguntas honestas. Entonces, si nosotros miramos desde una observación natural, nos damos cuenta que hay un inicio de las cosas. ¿Quién hizo eso? Es la otra pregunta, porque ahí estamos recién abordando el problema, no estamos tratando de resolverlo inmediatamente. Por supuesto, yo creo que fue el Señor y que lo hizo declarándolo con su boca, como lo dice quizás un poco el Génesis, ¿ya? Que ahí se utiliza un verbo muy interesante, ¿m? El vará en la versión hebrea, ¿ya? Pero el concepto de que el universo, la creación, tiene una causa, o mejor dicho, un inicio, ya incluso también en otras culturas que no eran creyentes, estaba presente como en la cultura griega. Platón y Aristóteles ya lo abordaban. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué lo tenemos que hablar? Porque no es descartable a priori, y ese es el punto que quiero llegar, no es descartable a priori que el universo tenga un inicio. Si se puede identificar que en la ciencia hay algo que me manifiesta que esto tuvo un comienzo, entonces esta idea no puede ser descartada a priori. Y por lo tanto, no podría descartar a priori que hay un creador o algo detrás de eso. ¿Ya? Entonces, cuando usted le dice, no, que el universo se hizo a sí mismo, cuidado, o sea, yo tendría mucho cuidado con ese tipo de personas que dicen también, no, yo creo solamente lo que dice la ciencia. Hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones, porque la ciencia no es solamente un concepto de ensayo-error o de prueba y resolución de problemas, es más complejo que eso. Entonces, a veces se tiene más fe creyendo algo que habiéndolo investigado. Entonces, este argumento nos permite o nos fortalece en ese sentido. ¿Qué más dijimos? Y esto es complementando lo anterior. También hablamos del concepto teleológico, o mejor dicho, esta idea del ajuste fino. Y aquí es donde me quiero quizás detener un poco. Si yo entiendo que hay un inicio y miro el universo sin ser creyente, o sea, sáquense la idea de que ustedes son creyentes, la pregunta es, ¿cuántas posibilidades existen? Algunos dirían millones de millones, dado las investigaciones que hay respecto al universo actual, de encontrar un planeta que esté justo a la posición exacta de su estrella, que permita que éste tenga atmósfera, que haya sido, inclusive me voy a ir desde la perspectiva científica, que haya sido golpeado por distintos meteoritos para que, o de distintas nubes de gases que lo hayan compuesto y que le permita tener agua líquida. Si yo digo que solamente eso fue hecho de la nada, podría ser, dado quizás cierta posibilidad. El problema está que si yo llego hasta ese punto, todavía no puedo explicar siquiera cómo nace la vida. Ahí tengo un misterio más grande. Entonces, el segundo argumento, que en el fondo nos habla del ajuste fino, nos habla de que podríamos visualizar el universo completo y que hay dentro de este universo un diseño, que en apologistas más actuales hablan del concepto del diseño inteligente. ¿Ya? Ese es el concepto que se maneja. Pero el ajuste fino no es solamente eso, porque el ajuste fino nos pone el desafío a alguien que no cree, a una persona que no cree, sobre cómo se da el origen de las cosas. Yo podría decir con modelos, con sistemas informáticos, cómo se formó la Tierra en base a impactos de meteoritos, nubes de gas y varias cosas más. Pero no logra explicar, solamente con mera posibilidad o estadística, por qué existe la vida. No lo explica. Y el Génesis, para que ustedes lo sepan, que muchas veces la gente quiere ver en el libro del Génesis, en lo que es el relato de la creación, quiere ver literalidad, hay que tener cuidado con eso también, porque cuando tú miras un texto como el libro del Génesis, primero se escribe en un tiempo que no era un tiempo científico, la ciencia nace con Descartes, siglo XV, después de Cristo, o sea, más de 2000 años después. Entonces, los autores cuando escriben el texto, cuando se redacta el Génesis, o la primera versión del Génesis, los autores no tienen conceptos como ciencia moderna. No existen ni los instrumentos que hoy día tenemos para observar la luna hasta por la parte oscura. No, no existe nada de eso.
Entonces, ese contexto no lo podemos olvidar cuando se redacta el texto. ¿Eso quiere decir que los autores escribieron con lo que sabían y que Dios lo utilizó con las herramientas que en ese momento disponían? Por supuesto. ¿Quiere decir que en ello no hay revelación de verdades más allá de lo que vemos hoy día en la actualidad? No lo está diciendo tampoco. Pero el objetivo de los autores originales no era escribir un libro de ciencia. A eso quiero ir. No es un libro de ciencia moderna, porque no tiene ese propósito ni el Génesis, ni el Éxodo, ni el Levítico, ni el Deuteronomio, ni los números. Ninguno de los libros de lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco respecto a nuestra versión. Y ojo, con esto no quiere decir que podamos ver aspectos que hoy día la ciencia encuentra y dice, wow, esto podría tener una coincidencia con algunos textos, sí, pero no era el objetivo de los autores. ¿Ya? Y esto hay que tenerlo súper presente porque a veces la gente, ¿qué es lo que pretende? Y sobre todo a veces con temas de apologética, quiere argumentar una apologética a alguien que no cree desde la Biblia. Pero ahí el desafío es otro, porque cuando tú quieres hablar acerca de la fe, la Biblia, y las personas deberían ver en la Biblia respuestas científicas, no era ese el propósito de los autores, ni tampoco de Dios hacerlo. Entonces, ahí hay que entender la diferencia en que la conversión, el encuentro, cuando Dios te sale al encuentro, cuando tú te encuentras con el Creador y te llama al arrepentimiento, ahí ocurre algo que va más allá del texto y que me atrevería a decir que es tan sobrenatural que no tenemos ni siquiera las herramientas, aunque pudiéramos establecer medidas científicas para poder responder a cabalidad cuánto significa el impacto de una persona cuando Dios le sale al encuentro, cuando vive la conversión. Me atrevería a decir que eso es un milagro tremendamente profundo y que a la fecha no tenemos todo para responderlo. Y quizás eso es lo bonito también de la fe, que la fe no se queda en solamente en las preguntas, sino que avanza también. Entonces hay que tener presente eso. ¿Por qué? Porque si yo miro solamente el ajuste fino y veo la coincidencia, veo los fenómenos del espacio, veo la Tierra, su ubicación, la cuestión de que hay agua líquida, que tenemos un campo magnético suficiente para bloquear la radiación del Sol y miles de otras cosas más, eso no garantiza que la persona crea. Pero sí nos garantiza a nosotros de que no es descartable, de que hay alguien detrás de eso. Y ese es el punto fuerte. Entonces uno dice, ok, ya sé que el universo tuvo un inicio, sé que hay un diseño. Estamos encontrando, entre comillas, las migajas de pan para poder armar todo el camino. Pero hay algo más. Si nosotros hilamos un poquitito en esta idea del concepto científico, vamos a encontrar el problema del ADN. Y aquí sí que se genera un conflicto para tanto los biólogos, los antropólogos y también todos los ólogos. ¿Ya? ¿Dónde nace el ADN? O en el fondo, ¿qué es el ADN? Bueno, para que ustedes lo sepan, en el fondo el ADN es el código o el lenguaje en el cual están escritas todas las instrucciones para componer a un ser vivo. Todas. Entonces, hoy día se ha avanzado tanto a nivel científico que podemos saber qué son esas instrucciones, pero no logramos todavía saber cómo se llegaron a esas instrucciones, porque recién hace unos años entendemos más de lo que es el genoma humano y el ADN. La pregunta es ahí, y ahí es donde entra un autor que se llama Ian Barbour, si el ADN es información. Miren lo interesante de este concepto que plantea. Si el ADN es información, ¿quién puso esa información ahí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta compleja. Porque si yo me quedo solamente en una cuestión de estadística y probabilidad, lo cual suena muy bonito y muy elegante, ¿cómo entonces llegamos a seres orgánicos que trabajan con oxígeno y que además su sistema es tan complejo que les permite comprender el entorno en el que viven? ¿Por qué no somos simplemente bacterias más grandes? Entonces,
decir que solamente, y aquí es por eso que hablo yo un poco de este segundo argumento, lo que sostienen algunos apologistas modernos hoy día es que debiéramos hablar de un argumento que habla acerca de la teoría de la información. Entonces, no es el ADN solamente porque sí, sino es quién puso esa información ahí para constituir seres humanos. Entonces, la pregunta que yo les dejo a ustedes también es la siguiente. ¿Será eso una consecuencia de la imagen de Dios en nosotros? ¿Será también una evidencia biológica? Ojo, miren lo que me estoy metiendo aquí en un tema sumamente complejo. ¿Será una evidencia biológica que Dios dejó ahí como parte de su revelación que el ser humano pueda descubrir, entre comillas, el código con el cual los seres humanos existen como seres biológicamente completos? No espiritualmente, no me meto en esa parte todavía. Entonces, lo que se plantea hoy día, lo que plantea Ian Barbour, John Polkinghorne y otros más, es que nosotros debiéramos hablar del argumento de la información. ¿Quién puso la información ahí? Y eso nosotros lo podemos llevar a cosas más complejas. El hecho de que podamos medir la distancia entre el Sol y la Tierra para determinar que los rayos solares nos permiten saber que a esa distancia precisa el ser humano puede existir también y el ADN puede existir en estas condiciones para la vida, también nos plantea un desafío. O sea, ¿es descartable la idea de Dios solamente por una cuestión de causa, propósito, o hay un diseño que también nos empieza a mostrar luces de que realmente el ADN es también parte de esa prueba natural que Dios nos permite descubrir para poder plantear de que Él es el autor de todo? Pensemos solamente en lo complejo que significa que exista el ADN en las condiciones que tenemos hoy para la vida. Y ya hay que tener harta fe para decir que eso es una mera secuencia de intercambio genético y que solamente nació de manera espontánea. Hay que tener harta fe para eso. Se lo digo desde ya. Y a veces la gente que no cree tiene más fe que nosotros en algunas cosas. Entonces, y esto nos va a llevar a otro gran tema que es súper entretenido. Esto yo les digo, ¿ven? Entonces, la información es también una huella del trabajo o de la obra de Dios. Yo me atrevería a decir que sí, y que no puede ser descartada a priori. Yo no puedo decir, la información tiene una secuencia y una coherencia de razón y forma de pensar y estructura. Esa estructura no nace solamente por una cuestión de intercambio o de cambios aleatorios. Nace porque algo la definió para que sea como es. Entonces, el segundo argumento, el argumento que tiene que ver con el concepto del diseño inteligente, pero que ahora nos lleva a un subargumento igual de potente, es que no podemos descartar a priori que la información existe porque alguien la puso. Algunos podrían decir, bueno, es que son los extraterrestres, son los ovnis, son miles de cosas externas. El problema es que no tenemos prueba de eso, si queremos verlo desde esa perspectiva. Pero lo que sí podemos analizar es el ADN. Y que este además es interesante porque pese a que se han ya investigado distintos tipos de extinciones que ha vivido la Tierra por distintas situaciones, se sabe que hay un mapa genético que podemos rastrear y podemos identificar. Entonces la pregunta es evidente, ¿quién puso ese mapa genético ahí? No podemos descartar de que hay una intervención, como dice ahí ahora, muchos dicen que Dios al soplar aliento de vida transformó el ADN, por supuesto, o lo transfiere. Eso podría ser una evidencia biológica. Y es súper interesante esto, porque aquí nos queda otro desafío también, queridos y queridas. Si bien podríamos decir, "Ah, aquí está la prueba de que Dios hizo, esta es la firma que Dios dejó para que la gente se dé cuenta que Él es el autor del ADN". Nos plantea otro desafío, porque la gente todavía no cree. Entonces, el desafío sigue estando presente, porque nuevamente insisto, la conversión del individuo va en un fenómeno que va más allá de lo natural, o que se conoce como la teología natural. Tenemos que ir un paso más allá.
porque la conversión es un acto, una intervención divina. No basta solamente con creer o descubrir, incluso podríamos, quizás, como les decía, podríamos descubrir un pedazo de la uña de Jesús. Y les aseguro que la gente no creería. Son dos cosas distintas. Pero ¿esto nos puede ayudar a sentar la duda al que no cree? Por supuesto que sí. O sea, ¿es descartable la idea de Dios a priori? No, no se puede descartar a priori. Pero tampoco podemos llegar a decir que todo lo que no podamos responder, entonces la idea de las trincheras o la idea del vacío de Dios, donde lo que yo no puedo explicar lo explico con Dios. Tampoco es eso. Tampoco es eso, porque eso es un extremo. Entonces, algunas personas dicen, bueno, cuando avance la ciencia un poco más, entonces yo voy a poder responder esos vacíos que hoy día responde, entre comillas, la religión. Eso también es un error. Es un error de concepto incluso, porque la ciencia no pretende anular, o sea, las preguntas de la ciencia son distintas a las preguntas científicas, ¿ya? Pero hay puntos de encuentro en los cuales la ciencia también y tanto la fe tienen que sentarse a dialogar. Esta idea de que la ciencia se apartó totalmente de temas de fe nació hace 200, 300 años atrás. Antes de eso, ciencia y fe procuraban buscar respuestas ante interrogantes complejas. Entonces, no lo podemos descartar eso a priori. Así que ahí ustedes tienen otra teoría interesante. ¿Quién puso la información? ¿De dónde viene? Y si usted lo quiere llevar a la química, llévelo a la química. ¿Qué hace que la molécula de agua tenga en los 105 grados que corresponden para que el agua sea líquida tal como la conocemos? Interesante. ¿Quién puso esa información ahí? O sea, hay un mapa de información que también quizás afecta a la creación en todo sentido, lo más probable. Lo más probable. Yo no lo descartaría a priori. Entonces, si usted tiene un hijo, un pariente, un familiar que no cree, plantéele esa idea. Entonces, ¿cómo nace la información? ¿Nació solamente por azar y por fe? ¿O realmente pareciera que son los rastros de un diseño más complejo que hasta la fecha no podemos comprender a plenitud? Bueno, un poco nos habla la ciencia de eso. El tercer argumento que habíamos visto era, por supuesto, el argumento valórico. Este ya no me voy a tener tanto en este, pero para que ustedes recuerden, en el fondo, ¿por qué tenemos valores que son universales y otros que no son universales? Un poco esto lo planteaba Immanuel Kant en el concepto del imperativo categórico, es decir, hay un bien mayor por sobre todo lo demás, ¿ya? Que debemos perseguir, ¿ya? No me quiero detener tanto en esto porque lo quiero abordar en el tema del ateísmo. Y además está el argumento ontológico, que sí nos plantea un desafío a nosotros como creyentes. Entonces, si Dios es el ser más perfecto que yo puedo concebir, porque si yo me veo a sí mismo como una persona imperfecta, puedo pensar que hay alguien perfecto, entonces se debe ser Dios. ¿Puedo pensar lo mismo del universo y de la creación? ¿Puedo pensar que este es el mejor de los mundos posibles? Y esta pregunta se la hizo un filósofo, no se la hizo un creyente. Se la hizo un filósofo llamado Leibniz, que plantea un libro que es un libro enorme, así gigante, que se llama Teodicea. Y entonces la pregunta es bien simple dentro de este texto. ¿Es acaso este el mejor de los mundos posibles? O sea, lo que Dios hizo, que sería para nosotros la pregunta, ¿es este mundo con guerras, conflictos, avaricia, codicia, muerte, destrucción y el mal presente lo mejor que pudo haber hecho Dios? Y esto nos plantea el desafío del mal como creyentes. Entonces, si Dios hizo un mundo perfecto y bueno, ¿por qué este mundo hoy día demuestra una incapacidad para la paz? ¿Por qué el ser humano es capaz de construir armas que son capaces de destruir poblaciones enteras? ¿Por qué podemos ver que la ciencia, que supuestamente estaba pensada para el progreso, termina siendo utilizada para el mal, para el ejercicio con armas químicas, remedios que pueden afectar más la salud de lo que realmente desean sanar? Y un sinfín de grandes preguntas que, ojo, yo las voy a abordar un poco en la cuarta sesión, pero nos plantea un desafío. Ahora, ¿es Dios el autor de un mundo corrupto, un mundo malo? ¿O ese mundo corrupto y malo es un mundo que hemos construido nosotros al no vivir cerca de Dios?
Entonces, ahí nos plantea un desafío teológico, pero también un desafío del mal. Y ustedes quizás lo han vivido en cuestiones cotidianas. Yo aquí lo llevo, llevémoslo a lo pastoral, ¿ah? Que así lo hacemos más entretenido también. Cuando ustedes ven a un ser querido que parte por una enfermedad, y es una persona que uno dice, pero tenía buena salud, era una persona incluso buena, o consideraríamos como buena, pero le toca irse antes, y ustedes ven a alguien que comete un acto incluso pensemos en un ejemplo, una persona que maneja ebria y que termina matando a, por ejemplo, una bebé, y la persona ebria no le pasa nada. Entonces la pregunta es evidente. ¿Por qué Dios permite eso? Es una pregunta legítima. Es una pregunta que a veces no nos gusta abordar como pastores, porque no nos gusta esos temas, son incómodos, sobre todo cuando nos toca a nosotros tener que estar ahí presente. Pero es una pregunta que alguien te podría hacer en un funeral, en un velorio. Entonces, ¿es que acaso Dios, el Dios no es tan justo? ¿Es que acaso Dios es tan mala clase que deja morir a los inocentes y deja que los malos sobrevivan? Entonces, nos plantea un desafío este argumento ontológico, porque si bien podemos concebir la idea de un Dios perfecto que hace todas las cosas, pero también nos viene la contrapregunta. Entonces, si este Dios perfecto hizo todo perfecto, ¿por qué el mundo es como es? ¿Por qué existe el mal? Bueno, para eso hay respuesta también. No crean que no es algo que la Biblia no haya abordado, lo aborda desde el concepto de la corrupción, desde varios conceptos la escritura. No es esta figura clásica que tenemos de la Edad Media donde el diablo está con un tridente y con una cola con forma de flecha y que es rojo, que quizás muchos de ustedes vieron en los dibujos animados. No. El concepto del mal, a pesar de que nosotros podemos plantear esta idea de Dios, nosotros tenemos que abordar como creyentes el problema del mal y del sufrimiento humano. Entonces la pregunta que le invito ahí, por supuesto, eh, a que ustedes también la aborden. ¿Cómo abordarían esta realidad del concepto del mal? Yo lo voy a abordar también en la última clase, no se preocupen. Pero esta pregunta o este argumento ontológico sí nos plantea este desafío. Entonces, si yo creo que Dios existe o puedo concebir la idea de un Dios que existe y que diseñó todas las cosas, me hago la pregunta inevitable, ¿por qué este mundo es como es? Y este autor, Leibniz, fue el que abordó esto en un libro que se llama Teodicea. No es lo único escrito sobre Teodicea. Hay montones de libros hoy día en la actualidad y la teología, incluso pentecostal, ha abordado este problema. ¿Pero es un tema resuelto? No, se lo digo desde ya. Hay respuestas, hay matices y hay perspectivas que nosotros debemos mirar, sin dejar de lado lo más importante, que es siempre el acompañamiento cuando las personas están sufriendo. Pero aquí yo les lanzo desde ya un spoiler que nos va a ayudar con este tema y que lo vivimos hace unos días atrás con la Semana Santa. Muchas veces nosotros planteamos una idea de Dios, que Dios siempre es como el buena onda, el que está alegre, el que está contigo. A veces, no quiero decir que es malo, por favor, la serie de Chosen es muy buena, excelente, pero a veces nos quedamos con una parte de cómo es Jesús y nos olvidamos que Jesús es el que también sufre, es el que también va a ser vejado, es el que también va a ser maltratado y finalmente crucificado. Entonces, ¿Dios desconoce el dolor o el sufrimiento humano? No, lo encarna, que es muy distinto. Entonces, ese punto, la figura de Jesús de Nazaret, por eso para nosotros es tan importante, porque la figura de Jesús de Nazaret va a ser un punto de encuentro también ante el problema del mal. Entonces, y sabemos que Jesús de Nazaret, por los argumentos, los relatos de más de 20 autores no bíblicos, los padres de la iglesia, además de eso, los testimonios, las comunidades y todo lo que sabemos acerca de la figura de Jesús de Nazaret, no podemos ignorar que la figura de Jesús de Nazaret es la figura más importante de la historia y por la cual también nosotros podemos entender el sufrimiento humano. Entonces, aquí tenemos un argumento sumamente potente, pero hay que llevarlo a la figura de Jesús de Nazaret para encontrar respuestas más claras. ¿Ah? Justamente, algunos dirían que es la ausencia del bien, pero el mal también se construye. Y ese punto es bien interesante, Jesús, porque uno diría, bueno, el mal no se construye de manera corporativa, por ejemplo,
cuando los seres humanos se ponen de acuerdo para ejercer el mal y subir los precios de manera especulativa, la corrupción. Entonces, uno podría decir que es solamente la ausencia y podría exculpar a los que ejercen el mal porque no conocen el bien, pero no es así. La Biblia es bien clara con respecto al concepto de pecado. Entonces, es un argumento potente, ¿sí? Yo lo he visto ese argumento muchas veces desde el ateísmo para responderle a los creyentes, pero a veces en personas ateas no abordan esta otra realidad, que el ser humano ejerce el mal. Entonces, desconocer el concepto de pecado también es un problema para el concepto ateo. Pero eso lo vamos a abordar en la última clase, no se preocupen, es un punto súper importante y que nos plantea un desafío. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que hacernos cargo del problema del mal. ¿Qué más? El último argumento que habíamos visto la semana pasada también es el argumento del testimonio del creyente. Y aquí es donde digo yo está lo importante en lo pastoral, mis queridos. Porque todo lo anterior que yo les señalaba tiene sus matices excelentes que nos ayudan a nosotros, nos entregan herramientas, pero también no nos dan todas las respuestas. Y aquí es donde viene el misterio de esto, pero a la vez un misterio bien, bien interesante. ¿Por qué Dios permite? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué Dios permite que a través del testimonio, o sea, cuando yo le digo a alguien, mira, sabes que creo que Jesús hizo esto, 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 y que Jesús es real, las personas se convierten? ¿Por qué no es solamente de la otra manera? O sea, si yo fuese un científico y mirase el universo y dijera, wow, Dios es el creador, se deberían convertir todos, pero no ocurre eso. Entonces, aquí es muy importante hablar, y un factor que quizás la ciencia no considera como tal, sino que debemos mirarlo nosotros desde una perspectiva más pastoral, es cómo la ciencia hay espacios y conocimientos que no aborda, pero que la fe sí los aborda correctamente. Y entre eso está el testimonio. Entonces piensen ustedes, ¿qué nos lleva o por qué las personas se convierten por el testimonio de la escritura? Entonces ahí es muy importante y entra lo que habíamos visto con Primera de Pedro 3:15, la conexión entre la ética y cómo nosotros compartimos nuestra fe. Yo no puedo ganar solamente un argumento con una actitud petulante, arrogante y soberbia. No, para Dios eso no sirve, no es suficiente. La ética va de por medio. Si yo, y aquí les pongo ejemplos pastorales, o sea, para que nosotros pensemos, si yo hablo de que hay que creer en Jesucristo y que Jesús no cometió pecado, y yo lo imito como su discípulo, yo no puedo estar quedándome, y perdona el ejemplo tan ridículo, no puedo estar quedándome con el vuelto del pan. Entonces, hay una conexión entre lo ético, o mejor dicho, el testimonio de vida, que también, de alguna forma, a veces habla más que lo que nosotros decimos. ¿Cómo yo puedo reconocer que Dios es real? Que vean lo que Dios está haciendo conmigo y que lo vean en hechos concretos. Porque a veces, y esto se los recuerdo, la primera Biblia que va a leer alguien, y quizás la única Biblia que va a leer alguien en su vida, va a ser el testimonio que ustedes le presenten. Entonces, si eso está ahí y está radicalmente expuesto en nuestra vida, algo tiene que haber como consecuencia. Entonces, tenemos que pensar bien lo que entendemos y también cómo vinculamos lo racional de nuestra mente con la espiritualidad. Entonces, tiene que haber un punto de encuentro ahí. Esto inevitablemente nos va a llevar al conflicto. Y aquí es donde entramos al conflicto de lleno. Hasta acá les pregunto para que me hagan ahí en los comentarios. ¿Qué les ha parecido hasta este momento? Tomamos lo anterior y yo lo reforcé con los conceptos nuevos y estamos trabajando ahora, ya vamos a entrar de lleno a ciencia y religión. Entonces, ¿qué opinan ustedes ahí? Déjenlo ahí en los comentarios, yo los leo. Así me dejan también un feedback de lo que ha sido hasta este momento. ¿Ven? Ahí pueden escribir mientras tanto, vamos avanzando con la sesión. Entonces, vamos viendo este problema que se nos va a generar, o que nosotros creemos que en realidad es un problema, les aseguro que no es tanto problema. Ciencia y religión, mitos que debemos superar. Los mitos no son de la ciencia hacia la religión, sino que son viceversa.
Normalmente, cuando miramos lo que es ciencia y lo que es religión, voy a hablar en términos muy genéricos, después me meto a lo que es fe, tal desde la perspectiva pastoral que lo estamos abordando. En el mundo científico, como dice ahí, tanto como en la fe, hay una especie de conflicto entre fe y ciencia o entre religión y ciencia. Es una especie de mito. Y digo mito porque en el fondo a veces no es tan así. Pero hay que hacer algunas aclaraciones o definiciones primeramente para entender qué es ciencia y qué es religión. Y en el fondo, por qué en realidad, más que ser grandes enemigos, pueden ser grandes aliados. Entonces, miremos esto paso a paso. Miren, lo que dice este autor, Lyotard, quizás es un autor que a algunos de ustedes les va a sonar por el tema de lo que es la posmodernidad. Lyotard es un autor que define los conceptos básicos de lo que es la posmodernidad. Y para Lyotard, ¿saben qué? Para Lyotard, las ciencias como conocimiento, y esto para que lo tengan súper presente, para Lyotard la ciencia es un discurso. Es un discurso encubierto de, por supuesto, que nosotros llamamos meta, observación, planteamiento de hipótesis, comprobación, después conclusión. Lo que nosotros conocemos como método científico que aprendimos en el colegio. Pero Lyotard dice que en el fondo, más que todo eso, es un simple discurso. Entonces, yo puedo plantear un discurso que puede sonar a algo científico y puede hasta ser comprobado científicamente, pero no deja de lado la dimensión de ser un discurso. Por lo tanto, podríamos decir la fe cae quizás en el mismo cajón, pero no se está refiriendo solamente a eso. Ahora, ¿por qué lo dice este autor? Porque para él la ciencia en el fondo viene a ser una especie de narrativa. Como es un discurso, es una narrativa que acotada. Y por ende, como es una narrativa, es algo que yo puedo contar o decir, lo puedo de alguna forma acomodar. Ejemplo de esto, miren, para que veamos ejemplos prácticos. Se dijo hasta comienzos del siglo XX que la ciencia nos iba a llevar al progreso de la humanidad y que nosotros íbamos a lograr ser una sociedad plena, avanzada y desarrollada porque habíamos logrado los grandes hitos de el avance científico y el progreso. Pero en 1945 tuvimos la bomba atómica y la ciencia se usó para crear un arma que eliminó en un par de segundos a más de 200.000 personas y que hoy día, dada la crisis que se está dando ahí entre Irán, Estados Unidos y todo lo que se están peleando ahí en Medio Oriente, entonces podríamos estar cercanos a una nueva crisis nuclear. Entonces ahí cae el relato, y eso es lo importante de entender por qué nace la posmodernidad también, cae el relato de que la ciencia nos va a llevar al progreso. Esa narrativa construida, cuando yo veo la realidad, no se cumple. Entonces, aquí quiero ir con este punto. Cuando las personas dicen, es que si yo no lo puedo demostrar, no lo creo. ¿Han escuchado? Hasta hijos, nietos, familiares, esa es clásica. Pero si nosotros pensamos que la ciencia es una narrativa, la narrativa puede argumentar y defender cualquier cosa. Entonces, decir también que si no lo puedo comprobar o si yo no lo veo, no lo creo, también sería un tipo de narrativa más. ¿Cuál es el problema de tomar a la ciencia como un conocimiento incuestionable? El problema de la ciencia es que va cambiando. Por lo tanto, tiene sentido lo que dice Lyotard con respecto a que la ciencia es un tipo de discurso y que ese discurso puede servir también a distintos intereses, inclusive corporativos. Y también ustedes me dirán, entonces puede servir a personas que no creen. Por supuesto, por supuesto. Si yo digo que el universo nació de la nada, estoy ejerciendo una narrativa, porque no tengo cómo comprobar que el universo nació de la nada. Entonces, ¿qué sería más honesto si usted quiere estar con una persona que no cree o alguien que duda de todo sentido de fe? Es que esa proposición que estoy dando no puede ser tomada como un absoluto incuestionable, porque la misma ciencia busca que exista la comprobación. Entonces, no pasa a ser también más un acto de fe.
fe en un presupuesto que nosotros llamamos científico. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado con este tema de los discursos y sobre todo con los discursos de lo que es ciencia, lo que es religión? Porque nosotros tenemos que entender que detrás de cada proposición que podemos hacer, por ejemplo, si yo digo, no, es que si yo no lo veo o no lo compruebo, no es cierto, ese tipo de relatos también entra en un campo de la narración. Y por otro lado, la pregunta que nos tenemos que hacer desde la perspectiva de la ciencia, ¿es todo comprobable en la ciencia? ¿Puedo yo medir el universo con una regla? En este momento no. Aparte que tendría que ser una regla muy grande, infinita. No lo sabemos, no tenemos la respuesta. Entonces, uno podría haberse tentado a caer en una perspectiva un tanto más gnóstica, eh, de decir, ok, entonces, bueno, no sé si el universo existe o no, no sé si, y quedarme en una posición de decir, no lo sé y no me interesa. Es una posición cómoda, es una posición cómoda. El problema es que en algún momento tú te vas a ver involucrado a definir ciertas posiciones o ciertas posturas respecto a algo, ya sea en lo científico, pero también respecto a lo que tú crees o piensas. Entonces, la posición gnóstica funciona hasta cierto punto, pero tampoco es una respuesta absoluta. Entonces, la ciencia lo que nos explica en el fondo es que como es un relato, o si este fuese un relato, que tiene un método, por supuesto, pero ese método, y al ser un relato, es limitado. ¿Qué creen ustedes ahí? Ahí para que lo comenten en el chat. ¿Creen que la ciencia y su método tiene limitaciones? ¿Sí o no? Porque si no las tiene, podría responder todo. Pero entonces, ¿qué lugar tiene la religión en todo esto? Entonces, ahí dice Jesús, sí, absolutamente. Priscila también lo dice. Claro, porque si yo tengo un relato construido y ese relato encaja en base a un modelo, entonces puedo dar respuestas. Por eso las declaraciones de algunos, como Stephen Hawking, cuando dijo que el universo no necesitaba nada para ser concebido y que se podía crear a sí mismo, eso es más que una declaración científica, es una declaración filosófica. Él está haciendo una declaración, o declaró en su momento, que el universo no necesitaba un Dios para crearse, pero eso sigue siendo parte de un relato. Y ese es el problema, que a veces las declaraciones de autores, incluso como Dawkins, Dennett o Harris, que son los ateos que la llegan el conocimiento ateo, o como en su momento dijo Anthony Flew, el problema que tienen esas declaraciones es que siguen siendo narrativas y por ende no son garantes de que puedan ser comprobables. Entonces ahí hay cambio, ¿no? Tiene que cambiar nuestra concepción de ciencia. Porque sí, efectivamente, la ciencia que nos enseñaron al colegio, que viene del concepto de René Descartes, el famoso discurso del método, su libro, y el concepto de que yo observo, planteo una hipótesis, hago la experimentación, después concluyo y respondo a esa hipótesis, lo que se ve en muchas asignaturas como metodología de la investigación, no deja todavía de ser una narrativa cuestionable y que puede ser también investigada. Entonces uno dice, ok, entonces la ciencia tiene límites y eso es lo que hay que entender acá. La ciencia sí tiene límites. Y por ende esos límites, ojo, esos límites tienen que ver con algo que vamos a llamar después la epistemología. Pero decir que la ciencia puede responder todo, eso es una ingenuidad. Hay que ser o ignorante o también una persona que no ha investigado conceptos básicos de lo que es la ciencia y el campo que ésta tiene en la actualidad, en distintas áreas de conocimiento. No solamente yo estoy hablando de la parte quizás física, cuántica y algo de biología, pero también lo podemos llevar a otras áreas del conocimiento. Entonces, como tal, ¿la ciencia podría anular el concepto de los milagros? No, a priori no. ¿Qué más tenemos? Entonces, si tenemos una definición de ciencia, ya como un relato que también tiene un método, ¿qué pasa con la religión? Entonces, la religión, aquí hay que entenderla desde otra perspectiva, porque la religión, según esta definición, es una forma de vida, o sea, habla de un concepto integral del individuo, de los individuos, que incluye experiencias individuales. Hay ritos comunitarios, por supuesto que sí, tenemos. El ir a la iglesia el domingo es un tipo de rito,
como concepto. No estoy diciendo que es una ritualidad en sí misma, ¿ya? Sino como concepto. Es lo más amplio de eso. Y además tiene preocupaciones éticas, por supuesto. Y aquí viene la pregunta. ¿La ciencia cómo mide entonces la ética? No puede. No puede. Porque la ética involucra otro tipo de conocimiento y otro tipo de método que quizás no se puede medir. Y ahí tenemos un problema. Entonces, decir que con la ciencia vamos, y ahí es donde viene el fracaso de la ciencia moderna. Porque si la ética, o sea, si el avance científico promoviera también el bienestar ético de las personas, no habríamos construido la bomba atómica. Entonces, tenemos que pensarlo así. O sea, ¿podemos ver la ciencia como algo neutro? No, hay que ser también ingenuos para creer eso. No podemos pensar que la ciencia no es algo 100% neutro, porque la ciencia hay intereses económicos, políticos y también intereses personales para desarrollarla. Entonces, la religión, en cambio, es una transformación y una reorientación. Esto es una definición muy abstracta, ¿ah? Aquí nosotros deberíamos ya después decir qué tipo de religión es la que estamos viviendo. O sea, el cristianismo tiene una definición como tal, ¿ya? Y la fe, entonces, es el objeto de esa religión. Y esa fe se va a traducir en cómo nosotros vivimos nuestra religión. Por ende, por ende, ¿qué pasa con los milagros? Que esta es la pregunta clásica, clásica. Si nosotros pensamos en lo que es la ciencia, queridos y queridas, y aquí presten bastante atención, yo sé que es tarde, pero por fe digo vamos a terminar a tiempo y vamos a empezar después la vigilia. ¿Ya? Entonces, miren, la ciencia como tal, y esta es la aclaración que les quiero hacer hoy día, ¿la ciencia considera lo observable? Sí, la religión también, también lo hace, porque también observa lo que creemos. Y nuestro objeto de estudio, si queremos observar algo, si queremos verlo desde la perspectiva de nuestra fe, es Dios. Entonces, no podemos descartar eso. Sí, hay un punto de encuentro. Estamos ambos investigando y conociendo algo. ¿La ciencia busca conocer lo observable? Sí, también. ¿La ciencia busca lo que es medible? Por supuesto. Por eso es que establece modelos y estos modelos buscan explicar fenómenos de la realidad. ¿La religión hace lo mismo? Por supuesto que lo hace. La religión también busca explicar la realidad. Y ahí es donde está quizás la diferencia. Lo epistemológico o lo que es el estudio del conocimiento nos dice lo siguiente. Esto lo voy a explicar con lapicito, porque si no, voy a quizás decir algo que no quede muy claro. Cuando hablamos de ciencia como tal, nosotros vamos a hablar del conocimiento. Supongamos que tenemos la biología, aquí tenemos la química, aquí tenemos la física, aquí tenemos la matemática, acá tenemos, qué sé yo, vamos a pensar la zoología y otros campos del conocimiento científico. Estos bloques que tenemos acá le vamos a llamar epistemología, es decir, todo el conocimiento del área matemática lo vamos a encerrar en uno de estos monitos que está acá. Todo el conocimiento de la física en este otro monito que está acá. Todo el conocimiento de la química en este otro monito que está acá. ¿Cuál es el problema de esto? Para aquellos que tratan de decir que la religión en el fondo queda corta con el tema científico, con el tema de la ciencia, es que el conocimiento que yo pueda tener en uno de estos cuadritos no es un conocimiento absoluto, sino que explica una realidad y un modelo a la vez. Es decir, aquí quiero ir con esto. ¿Puede el modelo actual de la evolución, que vamos con la versión número 18 ya, porque la evolución de Darwin no se quedó en el origen de la especie? Este tema se ha revisado 1000 veces. ¿Puede el modelo de Darwin explicar fenómenos de lo que es la evolución en alguna especie? Puede que lo explique. ¿Puede explicarlo en todas? No. ¿Tiene errores? Sí. Por eso va en la versión 18. ¿Puede explicar el origen de la vida? No. Entonces, cuando tú logras entender que la ciencia tiene un campo de conocimiento limitado,
tú entiendes que ese conocimiento limitado no puede explicar todo lo que está ocurriendo acá. ¿Por qué? ¿Puede la matemática explicar el concepto de la ética? Lo más probable es que no. ¿Y por qué se da eso? Porque la ciencia, para generar este monito de conocimiento, tiene que generar instrumentos y también modelos. Y aquí les pregunto a ustedes, si es que fueron al colegio y también o los que han estudiado en la universidad, ¿un instrumento me sirve para explicar todo? Ejemplo, ¿el martillo me sirve para medir los latidos del corazón? No. Entonces, yo tengo que entender algo que es fundamental, y esto para que ustedes también lo compartan con sus familias, con la gente que no cree. Hay que tener mucha fe, y se los digo de verdad, con mucho amor y cariño, con mucho amor y cariño a los que no creen, pero hay que tener mucha fe para pensar que la ciencia, y en un campo en específico, puede explicar el concepto de Dios. No se puede porque los instrumentos, ¿cómo un instrumento mide a Dios? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo los modelos explican el todo? Hay un autor que lo trató de hacer, que se llama, es de apellido Bertalanffy, con la teoría general de sistemas, ¿ya? Pero ni aún así la teoría general de sistemas, que trata de hacer una teoría del todo, funciona, porque no logra explicar todo. Entonces, ¿qué pasa? Y es aquí donde les quiero hacer ver lo importante de esto. Los distintos tipos de conocimiento que existen en la actualidad, de distintas ciencias, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, no pretenden responder todo lo que está aquí, porque simplemente no tienen ni los instrumentos ni el modelo para ello. No se puede. Porque yo por mucho que estudie biología, y aquí es donde viene lo interesante, lo pastoral y lo bonito de esto, por mucho que yo estudie biología y yo que digo, qué hermoso cómo es el cuerpo humano, cómo funciona el ojo, cómo funciona el corazón, cómo funciona la mente, incluso si lo vemos en la psiquiatría y la psicología, la ciencia todavía no puede responder cómo ocurre un milagro donde un órgano que no funcionaba se reconstruye solamente de la nada. Uno podría decir, bueno, que las células madre, sí, pero es que si aplicara a todo sería extraordinario, pero no puedo hacer eso. Porque los instrumentos que yo tengo para estudiar ese fenómeno y el modelo que yo tengo para explicarlo, porque son dos cosas que van de la mano, no son suficientes para dar todas las respuestas. Entonces, cuando una persona dice que yo creo solamente en la ciencia y lo que puedo comprobar, se está limitando, porque el conocimiento es mucho más complejo que eso. Y no logra esto responder otras grandes interrogantes, que son más complicadas todavía, porque aquí lo bonito es a veces dejar las preguntas más que las respuestas. Significa con esto que cuando yo me acerco y trato de ver ciencia en el libro del Génesis, puedo verla, lo más probable es que pueda pensar algunas ideas, pero no tengo ni los instrumentos ni el modelo para poder responder si es que en ese texto que estoy analizando puedo encontrar esa respuesta. Lo más probable es que no. Yo puedo suponer que cuando veo que Dios hizo la creación y puedo imaginar que el universo se expande, supongamos que mezclamos las teorías aquí, mezclamos ciencia, el relato del Génesis con la creación misma, lo cual, ojo, no estoy diciendo que no se pueda, pero, pero llegar a dar ese nivel de afirmación es complejo porque no tengo ni los instrumentos ni el modelo para afirmar eso. Y también la Biblia no pretende, porque el objetivo de la Biblia no es dar una respuesta científica moderna, porque la Biblia fue escrita para ser testimonio de quién es Dios. Responde a otras preguntas más complejas. ¿Se entiende? Entonces uno dice, ah, ya, entonces la ciencia tiene límites, tiene límites. La ciencia puede responderlo todo, no lo puede responder todo, porque el problema del conocimiento, la epistemología, tiene límites en sí mismo. Por lo tanto, no es suficiente. Entonces, ¿qué sería más inteligente? Yo debiera buscar, y es lo que dicen autores como Ian Barbour o John Polkinghorne,
debiera buscar que estos conocimientos dialoguen con la religión, como era hasta el siglo XVIII después de Cristo. Había científicos como Newton que buscaban respuestas y buscaban las respuestas en la fe y en la ciencia. Esta idea de separar ciencia y religión y verlos como dos grandes enemigos, casi como, no sé si ustedes vieron los Avengers, ¿ah? Disculpen que les cite un ejemplo tan mundano, ¿ah? Pero los Avengers es como que aquí tenemos, acá por un lado están los Avengers acá y acá está Thanos, ¿ya? Hasta antes del siglo XVIII eso no existía. Entonces, tratar de pensar de que con la ciencia puedo encontrar a Dios, sí, puedo quizás encontrar algunos matices, algunas cosas que coincidan, pero ¿es el objetivo? No. Pero la ciencia es suficiente para descartar a Dios, tampoco. No se puede. Porque la ciencia no logra explicar lo que es la fe. Puede explicar fenómenos químicos, fenómenos de razonamiento, pero no puede explicar por qué existe la fe. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, ¿quién puso la fe ahí? Y lo más interesante sería entonces que como no tengo los instrumentos, a Dios no lo puedo medir tampoco, ¿dónde está el punto de encuentro en todo esto para decir que la fe tiene un lugar en la ciencia o que podría aportarnos algo? En la figura de Jesús de Nazaret. Porque ahí tenemos un hecho que es radical, y aquí esta cuestión es súper entretenida también. Miren, la figura de Jesús de Nazaret, en el relato de quién es Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta su muerte, nosotros podemos evidenciar de que Dios manifiesta la vida encarnado en la figura de Jesús. Y por ende es un hecho y un acontecimiento que en la historia marca un antes y un después. Descartarlo a priori, sobre todo por sus afirmaciones de que Él es Dios, que es lo que señala no solo Liz Toy, sino que también C.S. Lewis y otros autores más, no puede ser falseable inmediatamente. Porque el gran problema que nos genera la figura de Jesús de Nazaret es la siguiente. Él afirma ser Dios y muere por eso. Entonces, la ciencia puede descartar a Jesús de Nazaret solo como un personaje, un buen líder, una especie de iluminado de su época. No, porque las afirmaciones son más complejas y se queda corto el campo epistemológico, es decir, la ciencia como tal, en su nivel de conocimiento, es insuficiente para poder responder el problema de la figura de Jesús de Nazaret. Entonces ahí la fe toma un lugar relevante que yo me atrevo a decir que a la fecha todavía no tiene una respuesta absoluta. Es decir, es descartable la idea de ciencia como concepto para estudio y formación. Por supuesto que no es descartable, es bueno. La ciencia nos ha ayudado a entender la realidad que vivimos y cómo Dios la hizo. Pero ¿es descartable la fe inmediatamente por hacernos científicos? No, eso también es un prejuicio y una falta también de conocimiento. Porque si yo soy honesto entre lo que es ciencia y lo que es fe o religión, yo tengo que entender que la fe tiene un lugar y la religión también tiene un lugar y que ambas dialogando pueden lograr más que solas y separaditas. Porque ya sabemos que la ciencia en sí también es un relato y es una narrativa que yo la puedo acomodar también a los intereses que yo esté buscando. ¿Qué les parece eso? Ahí si lo pueden dejar ahí en los comentarios. Yo sé que lo que expliqué es bastante complejo, ¿ya? Quizás es un poco hasta enredado. Pueden ver ahí después la grabación de nuevo. Pero un poquitito, para ir cerrando lo último, es lo que señala Jürgen Moltmann. No sé si ustedes lo conocen. Este autor normalmente lo catalogan siempre como liberal, pero no era liberal Jürgen Moltmann. ¿Ah? Hay que mirarlo siempre estos autores con lo que son sus aportes, más que lo que nosotros podamos tener como prejuicio. ¿Ya? Él sostenía algo súper interesante. Lo que sostiene Moltmann es que en el fondo hasta el siglo XVIII había una visión general entre una fusión entre lo que era la cosmología y la religión. Hasta el siglo XVIII. No había conflicto entre religión y ciencia. Por supuesto que había gente que ya no creía y todo lo demás, pero no había un conflicto porque ambas buscaban el desarrollo y el conocimiento de la creación en sí. Pero después, a partir del siglo XVIII, siglo XIX,
viene una especie de emancipación científica y también, acorde a los tiempos que estamos viviendo, una especie de fe personal. Entonces el concepto de fe colectiva muere, empieza a morir. Y en parte del siglo XX también muere este concepto de fe personal. Y finalmente, hoy día se está hablando más de una conversión y una teología ecológica. No, no me refiero a una teología donde usted va a plantar arbolitos, sino a una teología que reconoce la creación como tal. ¿Ya? No es como las lecturas de Leonardo Boff u otros autores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se pretende hoy día es tratar de entender este mundo y este mundo creado y cómo podemos entenderlo mejor. Entonces, Moltmann plantea estos estadios o estados en los cuales la ciencia y la fe ha ido avanzando o ha tratado de reencontrarse. Ahora, no es el único autor, hay otro autor más. Por ejemplo, Ian Barbour, que este es un apologista moderno, o sea, yo les recomiendo, si hay un autor que tiene que comprar su libro, es de él. ¿Ya? Él señala en el fondo de que a contar del siglo XVIII, la religión racionalista o el racionalismo de la religión, por supuesto que diezmó gran parte de la fe, sobre todo en Europa, a contar de las escuelas, incluso de las escuelas liberales alemanas del siglo XVIII y siglo XIX en adelante, parte del siglo XX. Pero ese racionalismo tiene un problema también, que la pregunta inevitable es hasta qué punto la razón puede explicar algo. Si ya sabemos que la ciencia es una narrativa, la razón en esa narrativa también está condicionada. Entonces, ¿qué fue el gran problema que autores como Rudolf Bullmann y otros más trataron de aplicar a la Biblia cuando trataron de aplicar métodos científicos para el estudio de la Biblia y llegaron a conclusiones que nos dejaron sin Biblia? No quiere decir que los métodos eran todos malos, por si acaso. Hay que estudiar a estos autores con su línea y su postura teológica. Pero si nos vamos de fondo, al fondo de esto, en el fondo hubo un tiempo en que el racionalismo llevó a un apogeo del deísmo, o sea, esta idea de Dios, y un ocaso de esta idea del diseñador cósmico. Se apagó durante el siglo XX y vuelve hoy día a resurgir. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros entender estos estados que ha vivido la ciencia y la religión en estos últimos 200 años? Porque nos ayudan a entender que en el fondo el diálogo no se ha acabado y que debiéramos ser capaces de volvernos a encontrar con aquellos que, en el caso de gente que no cree, uno podría considerar que el ateísmo moderno es también una posición incluso radical del concepto de ciencia, o mejor, más que la ciencia en sí, del cientifismo, eh, como una postura más ideológica que una postura honesta ante la realidad. Así como existe un radicalismo en la fe cristiana, por ejemplo, el conservadurismo extremo, que se puede traducir, o se puede entender de distinta manera, también podríamos ver algo similar en las personas que no creen. Entonces, ¿dónde está el desafío hoy día? En que nosotros entendamos los límites de la ciencia, entender también los límites que tiene la fe para explicar algunas cosas, porque hay que decirlo como tal, la fe no responde las mismas preguntas que responde la ciencia, pero esto no quiere decir que no hay puntos de encuentro, los hay, pero hay que entender que cada una de ellas tiene un campo, un modelo y un lugar específico, y que ambas trabajando juntas pueden ser mucho más útiles que separadas. Y ese es el desafío que yo los invito a ustedes en este día. ¿Mm? Si ustedes quieren dejar ahí una pregunta, como es muy tarde, chiquillos, ahí les pueden dejar quizás una preguntita en el chat y quizás yo mañana la podría responder ahí en el WhatsApp para que ustedes la hagan. Entonces, desafíos que tenemos, pastoralmente hablando, tenemos hoy día el desafío de abordar a las personas que no creen con una honestidad intelectual. Tenemos un deber también nosotros de entender qué es ciencia también y cómo esta en realidad puede ser un aporte para nosotros para cómo la fe puede tomar un lugar relevante. Yo creo que la fe tiene un lugar muy relevante porque cuando ves a la fe en diálogo con la ciencia, y también, con esto no estoy diciendo que la ciencia me tiene que dar todas las respuestas, sino que también la fe le puede aportar a la ciencia. Eso es lo importante, también hacer un aporte. Y viceversa, o sea, un diálogo continuo, el creyente puede tener una mejor claridad entre lo que cree y cómo interpreta el mundo en el cual vive. Por eso hoy día los jóvenes se divorcian de sus iglesias o sus congregaciones cuando van a la educación superior,
porque se les enseña en la educación, primero, es que no hay Dios, es que la ciencia responde todo. Yo tengo cuidado con esas declaraciones, yo no las hago por lo menos haciendo clases en la universidad, porque esas afirmaciones están dentro de una narrativa que puede ser solamente la mía, pero que no es la realidad cuando se estudia el mundo científico. Entonces, ahí la invitación a ustedes también es a compartir con honestidad que la ciencia sí puede ser un aporte, sí nos puede ayudar, nos ha ayudado los que, díganme aquí, algunos de ustedes que no se ha tomado un Tapsin, ¿ah? Un Tapsin en la noche, o un Tapsin noche porque estaba resfriado. Eso es propio de trabajo que algún grupo de científicos hicieron. Y qué bueno que Dios permitió a esas personas tener la capacidad de descubrir eso. Y cuando tú vas con una actitud de ese estilo, puedes entregar a aquellos que no creen, incluso quizás la oportunidad de la duda honesta. ¿Tenemos desafíos? Sí los tenemos. Y yo quiero siempre invitarles a tener esa reflexión. Entonces, ¿hay que tener fe, como dice ahí Eduardo, para ser científico? Sí, hay que tener fe. Porque finalmente yo estoy abordando una realidad o diciendo algo que si yo digo que algo es X o Y, y estoy dentro de una narrativa, dentro de un campo específico, eso no, primero no quita que pueda ser cuestionado. Hay un poco lo que habla, ay, se me olvidó el nombre de este autor, que habla acerca de la revolución de las teorías científicas. ¿Sí? No sé si tú te acuerdas, Eduardo, Pastor Eduardo, ¿cómo se llama el autor? Se me olvidó el apellido, lo tengo acá. ¿Mm? Que habla incluso de que los modelos científicos caducan con el tiempo y se tiene que volver a colocar otro. Y eso ha pasado más de una vez. Entonces, ¿hay que tener fe para ser científico? Sí, pero una fe bien encausada y también una fe en lo que creemos y tener claro lo que creemos, yo creo que nos puede ayudar a responder y a plantear la idea de un Dios relevante en un mundo donde todo parece irrelevante. Tomás Thomas Kuhn. Kuhn, sí se Tomás Kuhn. escucha. Sí. Así que les invito a esa reflexión. Pastoralmente, no les cierren la puerta a los chiquillos que tengan preguntas. No, no les cierren las puertas. A veces una buena pregunta que quizás para ustedes es muy compleja puede quizás llevar a alguien a la fe. Porque a veces no necesita la gente tanta respuesta, a veces necesita que la pregunta que ellos tienen sea abordada. Y eso quizás puede ser el espacio, la oportunidad que ustedes tengan de predicar. Así que los dejo, queridos. Voy a dejar aquí de grabar para, por supuesto,